Hola, ¿qué tal? Soy César Andrés Jardón Herrera, estudiante de la carrera de Archivonomía en la EMBA. En esta actividad les voy a exponer de manera sintetizada los soportes que emplearon las civilizaciones a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento y en Mesoamérica. La Edad Media es un periodo histórico que inicia con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y, según la mayoría de los historiadores, termina en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Sin embargo, nos vamos a remontar varios siglos antes del nacimiento de Cristo, al año 250 aproximadamente, que es cuando surge en la ciudad de Pérgamo, en Turquía, el soporte material que más se emplea en lo largo de la Edad Media, que es el pergamino. Este básicamente consiste en una piel de animal extraída de la pieza de ganado, la cual se limpia de impurezas, de pelaje y de capas externas, y mediante un proceso de ablandamiento y secado al sol se obtiene una superficie muy ligera en la cual se pueden plasmar pigmentos y tintas para así generar documentos. Esta se expandió a lo largo de la costa del Mediterráneo y fue muy empleado en las culturas romana y griega, que es lo que mantiene su empleo en Europa en los siglos siguientes. Al mismo tiempo, en el Extremo Oriente surge el proceso de la elaboración del papel en manera artesanal en el siglo II a.C., el cual se descubre por accidente, muy probablemente al término de la limpieza de telas que en un momento dado se debieron dejar secar más de lo debido y crearon una superficie también ligera en la cual se podía imprimir pigmentos para poder generar documentos o para plasmar ideas, dibujar, etc. En este caso, el proceso duró en forma artesanal los siguientes siglos hasta que un miembro de una de las cortes imperiales chinas llamado Tsai Lun en el año 150 después de Cristo es la primera persona que crea un método y un instructivo estructurados y aproximadamente estandarizados para generar el papel. Este mecanismo o este método se difunde a lo largo de todo el Oriente Asiático, en Corea, Japón, Indochina, la India y los límites con Afganistán. ¿A qué vamos con esto de Afganistán? Que en el siglo VIII después de Cristo, la cultura musulmana se expande a lo largo del Oriente Medio y llega hasta Europa, en las costas del Mediterráneo, y hasta Asia, en los límites de India, Pakistán y China. Es gracias a la invasión de los árabes en todos estos territorios que toman del extremo oriente asiático la idea y las técnicas del papel a través de los artesanos que lo elaboraban y lo difunden a lo largo de su imperio. De esta manera es como llega a España en el siglo VIII después de Cristo, cuando invaden la península ibérica. Posteriormente a esto, aunque era un secreto recelosamente guardado por los propios musulmanes, en el siglo XII después de Cristo se instala en Europa uno de los primeros molinos dedicados a la producción de papel en la ciudad de Játiva. También se discute la introducción de estos molinos en la península itálica. El papel que en ese entonces se seguía haciendo consistía básicamente de la misma técnica china de emplear retazos de telas viejas o de segunda mano, los cuales se trituraban, se machacaban y se extraían las fibras. Estas fibras se tendían y se aplanaban para formar lo que vendrían a ser las primeras pulpas, las cuales después de una sobrecarga de agua se extraía esta enorme cantidad de agua, se aplanaban y se les daba la forma o el tamaño que debían tener los pliegos para emplearse en la manufactura de escritos,
en la elaboración de libros y de otros documentos que tuviera la necesidad de imprimirse en este papel. Otro de los logros que vino con el papel, el cual se empleó mayormente en el Renacimiento, que es una época que surge muy poco después de la Edad Media, es la imprenta, la cual Johannes Gutenberg en el año 1449 implementa el sistema de tipos, el cual consiste en una idea que también viene de China, que es el colocar una serie de placas pequeñas en una plancha grande en un orden para formar palabras. Estas placas se podrían reutilizar para formar otras palabras en otra plancha y para imprimir otros textos. Con la imprenta de Gutenberg hubo un avance muy trascendental en la difusión de la cultura y en la elaboración masiva de textos. Y con la llegada del papel se reemplaza la ciertamente costosa y duradera materia del pergamino, que como recordamos, el pergamino, al ser de animales, dependía mucho de la existencia de ganado. En esta misma época surge un fenómeno muy curioso, que es la expansión del comercio europeo y con ello la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, lo cual nos va a traer la siguiente parte de nuestra historia. Al mismo tiempo que en Europa acontecían todos estos sucesos con estos dos soportes de la información que fueron el papel y el pergamino, como civilizaciones en este lado del Océano Atlántico, en América, en particular en el actual territorio mexicano, hubo civilizaciones que tuvieron el interés y la preocupación de plasmar sus propias ideas y hacerlas duraderas. Con esto surgen las culturas mesoamericanas. La primera de estas fue la cultura olmeca, que en el siglo XV a.C. se asentó en lo que es el territorio de Veracruz y Tabasco. Y aunque ya tenían la agricultura y un muy rudimentario sistema de matemáticas y de escritura, la mayoría de los soportes que en ese momento podían idear se basaron básicamente en el uso de piedras y de huesos tallados, los cuales, pues por el deterioro del tiempo, tenemos mayor testimonio por parte de aquellos grabados en piedra, como en este caso las cabezas olmecas, y en los huesos tallados, que tienen un contexto un poco incierto, porque no sabemos si lo que en estos están plasmados son textos, ideas, o se le puede llamar un documento, o simplemente son contenidos artísticos. En el siglo antes de Cristo se comienzan a asentar las culturas zapoteca y teotihuacana, que ya cuentan con más desarrollados sistemas de escritura. Estos sistemas de escritura les permiten una intensidad mayor en el intercambio del comercio, de la información, de la administración y en la preservación y difusión de los rituales religiosos. Y junto con ello se sigue empleando el hueso tallado y los petroglifos, que mayoritariamente los petroglifos o los tallados en piedra servían para calendarios y para plasmar fechas o rituales religiosos de estas culturas. Pero no nos hablan mucho todavía de hazañas, ni nos hablan tanto todavía de el funcionamiento de la sociedad en ese entonces. Sin embargo, con el periodo clásico de las culturas mesoamericanas, el cual se caracteriza en el año 250 con el asentamiento y el apogeo, el esplendor de la cultura maya, podemos encontrar soportes más sencillos, más simples y con más significado, como en este caso la cerámica. En muchos casos la cerámica tiene distintivos artísticos que tanto son hazañas como son meramente decorativos, como nos narran sucesos de la vida cotidiana y de los rituales religiosos o de la cosmovisión de estas sociedades.
Como referente tenemos en el año 950 el asentamiento de la cultura tolteca, que también viene a ser el inicio aproximado de lo que se conoce como el periodo posclásico de las culturas mesoamericanas. Y junto con esto, la existencia del papel amate, que es un soporte creado de fibras vegetales, en este caso del amatl, o en otros casos menos documentados de fibras de maguey, las cuales, con un proceso aproximadamente parecido al del papel, se extraen las fibras, se elaboran las hojas planas y se les dan tamaños, y dependiendo del tamaño del documento que se necesitara elaborar o del soporte que se necesitara para estampar un códice, se empalmaban estas hojas en el proceso previo al secado. Este papel amate sirvió para muchos de los códices que se elaboraron en el periodo postclásico y todavía se emplearon después del proceso de la conquista. De hecho, de los que tenemos mayores testimonios es de la Sociedad de México Tenochtitlan, que fue la última que tuvo mayor esplendor o mayor apogeo al momento de la llegada de los españoles, junto con la purépecha. Con la conquista, que es un fenómeno histórico que sucede entre 1519 y 1521, que llegan los colonizadores europeos después del descubrimiento de América, traen con ellos toda su tecnología, todos sus adelantos y todo lo que ellos empleaban, incluyendo el papel. Una vez que concluye el periodo de la conquista, los colonizadores y los frailes evangelizadores tienen un especial interés en establecer un nuevo sistema social, y para cimentar este sistema social necesitaron del apoyo de los indígenas en el relato de los usos y costumbres y su manera de entender el mundo, para poder asimilarse a ellos y acelerar lo mejor el proceso de evangelización. Entre todos los inventos y todas las necesidades de la evangelización que traen consigo los colonizadores, también traen la industria del papel, estableciendo el primer molino de papel en el convento de Culhuacán en el año de 1576, el cual se dedicó a maquilar este material para poder elaborar los primeros catecismos que servirían para el evangelio de las culturas indígenas a las que llegaron a civilizar según los conquistadores. Sin embargo, se seguía utilizando aún en el siglo XVI el papel amate, porque era el que mayormente los indígenas seguían produciendo con los recursos locales y con sus conocimientos, y en el cual siguieron elaborando códices con los testimonios que hubo de la vida anterior a la conquista. A grandes rasgos, estos soportes que les he expuesto son los más importantes que se utilizaron en ambos periodos, en ambos lados del Océano Atlántico. El papel sufrió por varios procesos de fabricación y de materias primas que lo llevaron a su composición actual. Sin embargo, estos procesos todavía no pasan en este periodo. Bueno, siendo lo más importante que hay de los soportes de la información en estas épocas, es todo lo que puedo comentarles en forma sintética, y muchas gracias.